Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica. Vamos a conversar de inmediato con el profesor Raúl Ochoa Cuenca. Profesor, los temas internacionales los tocamos con frecuencia y no podemos salirnos de ellos porque son los que copan la escena y de alguna manera definen o predefinen lo que es el futuro. La guerra entre Ucrania y Rusia está allí, pero América Latina está generando unos nuevos protagonismos con el señor Petro, que se va a España, pero en España no lo atendieron muy bien. Previamente había hecho una reunión en Colombia a favor de Maduro, lo llegaron a llamar el canciller de Maduro, pero tampoco alcanzó grandes objetivos. Entonces, yo creo que estos dos temas son cruciales en el momento que estamos viviendo, porque América Latina mal que bien Sí. mismo, pero Rusia y Ucrania siguen copando la escena mundial. Entonces, ¿cómo Sí. estos dos temas? Porque la Unión Europea también está involucrada en ambos problemas. Bueno, comencemos entonces brevemente con un tema recurrente que toda la semana casi que nos vemos obligados a tocarlo, porque la situación presenta ciertos nuevos desarrollos cada 7 días. Ahora vimos, por ejemplo, que Rusia ha acusado a Ucrania de haberle enviado, atacado el Kremlin con un par de aviones no tripulados, de drones, atacado dirigidos hacia destruir el Kremlin y matar al presidente Putin. Bueno, hay un viejo dicho, doctor Lara, que dice que quien mata sombrerazo no puede morir, quien mata a hierro no puede morir sombrerazo. De manera que no tendría por qué querer convertirse Putin en una víctima de esto cuando ha matado a más de a 200.000 personas en Ucrania y más de 200.000 ciudadanos rusos al enviarlos a esta guerra. De manera que eso por una parte no es de extrañar. De todas formas, el presidente Zelensky ha asegurado primero aseguraron que no habían sido drones disparados por Ucrania y posteriormente dijeron que, acabo de leerlo en la prensa, de que bueno, ha podido ser alguno que fue por un error, etcétera, etcétera. Cosas que pueden ocurrir también en una guerra tan real, tan con muertes todos los días. De manera que todo pudiera ocurrir, por una parte. Segundo, eso tuvo como respuesta que ayer mismo envió Putin o las Fuerzas Armadas de Rusia, enviaron unos drones para atacar, destruir el Palacio Presidencial de Kiev. Tampoco estaba el presidente ahí, porque el presidente está en una gira en Europa y tuvo ayer una reunión con la Corte Penal Internacional pidiendo que apuren el proceso de inicio especial, ¿no? del juicio por crímenes de guerra, del cual ya la Corte Penal ha indicado que es procedente. Por otra parte, los americanos también han sostenido, el Departamento de Defensa americano dijo que lo que le había exigido Ucrania, esto es un dato importante, para la contraofensiva, los americanos habían enviado el 98% de lo pedido. Que están diciendo que ahora la responsabilidad es realmente del ejército ucraniano. Además, no solo los americanos, sino que otros países miembros de la NATO le han enviado alrededor, ya van más de 150 tanques de guerra Leopard de fabricación alemana,
Los ingleses enviaron también otro tanque de guerra y los americanos enviaron también a Abraham con entrenamiento previo de operadores militares ucranianos, tanto en Inglaterra como en Alemania, como en los Estados Unidos de América. Lo que es importante también señalar que esta semana, como han venido sosteniendo los expertos militares, se inicia la contraofensiva Ucrania para tratar de desalojar a los rusos de los territorios ocupados e inclusive inicia el proceso de la reconquista de Crimea. Bueno, realmente es está fortaleciéndose un proceso de guerra cada día más comprometido. Porque si es así como los americanos sostienen que le han brindado este apoyo, y debe ser verdad, tanto los países de la NATO, incluyendo los Estados Unidos, es probable que los ucranianos avancen en la recuperación de estos objetivos. Pero esto crea a su vez otra gran preocupación. Medvedev, el chico malo, tan malo como Putin, sostiene que si eso ocurriese, ellos no se van a quedar con una derrota porque tienen el armamento necesario, que es el armamento atómico. Esto lo ha dicho varias veces Medvedev, lo dijo hace 3, 4 días, lo ha dicho Putin, ahora menos. Pero también hay que señalar, a mí particularmente como analista, me llamó mucho la atención el empeño de Xi, del presidente de China, en intervenir como un mediador de esta guerra, cuando los chinos habían estado mudos con respecto a esto. Un apoyo relativamente tenue a Rusia, no le han mandado nunca armas letales, aparentemente, por lo menos los ucranianos así lo han reconocido, sino proyectiles y ese tipo de armas no letales que llaman en guerra. Manera que si realmente los ucranianos avanzan en forma importante y sobre todo en la recuperación de Crimea, que es parte del territorio ruso desde el 2014, esto nadie sabe cuál va a ser la reacción de estos dirigentes de la Federación Rusa. Eso es preocupante. ¿Qué información maneja usted con respecto a que unos depósitos de combustible rusos en Crimea habían sido bombardeados? Sí, eso es correcto. Sí. Fueron bombardeados y se perdieron 40.000 toneladas de combustible que lo utilizan de diésel, que son utilizados en los tanques T-72. Tenga en consideración que los tanques T-72 se comenzaron a construir después de la Segunda Guerra Mundial, hacia los años 60 en la Unión Soviética. Casualmente, como es una tecnología de más de 60 años hoy día, ¿no? Aun cuando los han modernizado, después del T-72 vino el T-64, T-70, los han modernizado. El consumo, el motor es un motor de alto consumo de combustible. Manera que el haberle, no es que ellos no tienen combustible, eso es casualmente lo que ellos tienen. Tienen mucho petróleo, combustible, refinería. Tenga en consideración que la Federación Rusa, hasta que comenzó la guerra, producían más 11 millones de petróleo al día. 11 millones de barriles de petróleo por día. Eso es realmente mucho. Venezuela en su mejor momento llegó a producir 3 millones de barriles de petróleo al día. Eso nada más lo producen los Estados Unidos. Y después de los descubrimientos en Dakota del Sur y Dakota del Norte a través de un nuevo sistema de perforación. Pero manera siendo Crimea un punto estratégico para Putin,
sea, el hecho de que si no lo produce allí, tiene que reabastecerlo, es una complicación estratégica y operativa, ¿no? Pero ellos tienen un puerto en el mar Negro, muchos puertos en el Mar Negro, y por barco serán pocas horas de travesía desde el puerto de ellos de Rusia hasta el puerto de Sebastopol, que fue donde hubo la explosión. Eso le puede crear algún problema momentáneo, pero no es lo que va a decidir la guerra o la recuperación o la defensa de Crimea por parte de la fuerza rusa. No, no creo. Ahora, Lo que sí creo es que el proceso de la guerra... Sí, Perdón. ¿por qué razón, Perdón. adicionalmente ahí, por qué razón se habla de que hay algo de teatralidad en lo que anunció Putin, de que le habían disparado unos crones al Kremlin, y por el otro lado, pues los mercenarios que él tiene contratados, que son aliados de él, los llaman mercenarios, también supuestamente hacen un anuncio donde se quejan de que Putin no les está suministrando provisiones de municiones y en consecuencia pues ellos van a abandonar la lucha a favor de la causa putinesca. O sea, no sé, esa teatralidad, Claro, ¿a qué puede conducir? Honestamente, yo creo que eso son intimidades de lo que está ocurriendo entre ellos mismos. Es muy difícil saber realmente si no les están enviando municiones. Si no les están enviando municiones a la Wagner, que es un ejército privado, donde dicen también que el mayor accionista es el presidente Putin, junto con Prigozhin, creo que es el dueño, el que aparece como jefe o dueño de la Wagner, de este ejército paramilitar compuesto de mercenarios. Si no le mandan municiones, no creo, será realmente que no los tienen en Rusia, ¿no? Y eso sí sería un golpe muy importante. Eso sí sería decisivo en la guerra. Lo que sí creo, sinceramente, es que eso, bueno, como le decía, pueden ser cosas íntimas que están ocurriendo entre ellos, muy primo de situaciones internas, que realmente es muy difícil de saber si eso es cierto o no. Y si es cierto o no que este señor dio esa declaración a la prensa, si es una fake news, en fin, eso es un poco más complicado porque es algo, no creo que tenga una gran importancia en la guerra, al menos que realmente Rusia no tenga municiones para seguir afrontando. Pero si eso ocurriese, si eso fuese cierto, pues la cosa sería, a partir de los próximos días, tendríamos que ver un panorama distinto, una visual distinta de la guerra. Porque si hay algo que realmente hoy día tiene Ucrania, como ha dicho las fuerzas de la NATO, el comando militar de la NATO y el Ministerio de la Defensa americano, si es algo que tienen los ucranianos, es suficiente armamento para iniciar esta reconquista. ¿Qué va a ocurrir? Pero no podemos olvidar que sigue siendo una espada de Damocles cerca de nuestro cuello por la probable o improbable, no se sabe, utilización de armas nucleares por parte del país agresor. Eso sí es realmente lo importante, porque cuando se utiliza eso, doctor, no hay marcha atrás. Sí, aunque esos aspavientos de Putin últimamente como que han declinado un poco, ¿no? Ya no usa con frecuencia la amenaza esa, ¿no? No sabemos. Bueno, hace 3 días Medvedev, que es vicepresidente, expresidente de Rusia, y primer ministro y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, que es el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, volvió a repetir lo que están dispuestos a utilizar, que el occidente no olvide que ellos tienen el mayor armamento nuclear, etcétera, etcétera. Claro, también hay quien dice que perro que ladra no muerde, pero en este caso muerden desde el 24 de febrero del 2022, varios meses, están mordiendo. meses en este conflicto, claro, no hay duda. Muerden, sí muerden. Y ha generado mucho desequilibrio a nivel de abastecimiento en otras cosas y en mercados y todo. No. Y la movilización de capital es importante para el crecimiento de nuestros países. Claro. Pero
para no irnos del tema, porque nos quedan todavía unos 10 minutos, aproximadamente 8 minutos. El caso Petro, su gira por Europa, después de haber fracasado al interno de una reunión a favor de Maduro, se va para España y allá lo abuchean y hay un grupo que se retira del Parlamento. Y al fin y al cabo, el hecho de que le hayan recibido en la Moncloa y todo lo demás, no significa que fue exitoso, aparentemente, ¿no? ¿O usted sí lo ve exitoso? Bueno, Petro a sus 63 años es un personaje, siempre ha sido muy polémico, es que era muy joven cuando era parte de la guerrilla del M-19. Petro fue acusado formalmente de ser uno nunca probado, de ser uno de los asaltantes del Palacio de Justicia, donde murieron 101 personas, de los cuales 11 magistrados que estaban casualmente estudiando expedientes para dictar sentencia de esos mismos, de muchos de esos guerrilleros que atacaron el palacio. Pero frente a sus últimas, perdón. Frente a sus últimas veleidades, tanto políticas como de estadista a favor de tal o cual cosa, el fiscal le acaba de decir, oye, usted no es mi jefe. Claro, claro. Bueno, sí, pero eso, con respecto al viaje de España, realmente fue polémico. No se podía esperar de otra forma. Fue un viaje muy polémico. Unos días antes habló del yugo feudal español, pero después habló a los 3 días del yugo feudal y se le olvidó hablar de España. Un día antes de que fue recibido por los reyes de España, alguna de las cosas, digamos, folclóricas fue que en esos actos, pues, cuando se trata de una realeza, el jefe de Estado recibe al invitado en frac, como estaba el rey de España. Él fue con un vestido normal, porque dice que eso es algo así como poco democrático. Lo otro simpático, para no hablar de las cosas más tristes de ese viaje, es que la ministra de Minas, que ya ha sido muy criticada porque ha cometido, según los especialistas, en muchos errores, inclusive de tipo técnico, dijo que ella no utiliza otro tipo de calzado que digamos, lo que llaman tenis. Sí. Y ella fue con su bota de goma, con sus tenis blancos a la recepción, con todo el cuerpo diplomático, los ministros y lo más representativo tanto de los sindicatos como del sector patronal en esa cena de gala que ofrecía el Reino de España a este Petro. Sí, su intervención en el Congreso de Diputados originó que el partido Vox, un partido de derecha, abandonó cuando él comenzó a hacer su discurso, abandonó el hemiciclo en señal de protesta porque ellos consideran, y yo estoy de acuerdo personalmente, aplaudo esa decisión del partido Vox, aunque yo estoy lejos ideológicamente de Vox, porque tienen posiciones de extrema derecha y yo no comparto los extremos. Pero Petro omitió calificarlos. No los mencionó. No, posteriormente, ya cuando estuvo ayer, emitió una serie pero bueno, ese no sería el caso. El caso más importante es que fue una parte de los diputados españoles expresaron el desacuerdo con que un exguerrillero, el guerrillero y acusado de crímenes, estuviese presidiendo una sesión del Congreso de Diputados. Como todos sabemos, Petro la semana anterior, el día 25, convocó esa reunión
dignatarios de muchos países para promover la democracia en Venezuela, pero parece que más promovió que los Estados Unidos le bajaran las sanciones que ha decidido, y en una definición muy sui generis dice 0 sanciones y un poco más de democracia. Y resulta que las sanciones han venido porque cesó la democracia. Así es. Entonces devuelva la democracia primero y vendrá la liberación de sanciones. Así es. Así es. Bueno, eso fue lo que le dijeron los Estados Unidos. Exactamente, sí. Bueno, de todos modos, esos dos temas están allí, siguen en boga, todavía van a dar mucho que hablar. Nosotros, pues, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros una vez más, como todas las semanas, en su programa de Polo a Polo. Muchísimas gracias. Y en Radio Victoria, en su televisión, pues, siempre agradecido. Y la semana que viene seguiremos tocando los temas más palpitantes al momento, no hay duda. Esperemos que llegue el momento en que hablemos de paz y no de guerra, ¿no? Esperemos eso, sí, señor. Hacia allá, Muchísimas gracias. ya intentamos llegar. Un abrazo. Muchas gracias, doctora. Muy agradecido. Buenas tardes.